Crepúsculo, un amor peligroso. Para mi hermana mayor, Emily, sin cuyo entusiasmo esta historia seguiría inconclusa. Prefacio. Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir, aunque me habían sobrado los motivos en los últimos meses, pero no hubiera imaginado algo parecido a esta situación incluso de haberlo intentado. Con la respiración contenida contemplé fijamente los ojos oscuros del cazador al otro lado de la gran habitación. Este me devolvió la mirada complacido. Seguramente morir en lugar de otra persona, alguien a quien se ama, era una buena forma de acabar, incluso noble. Eso debería contar algo. Sabía que no afrontaría la muerte ahora de no haber ido a Forks, pero aterrada como estaba, no me arrepentía de esta decisión. Cuando la vida te ofrece un sueño que supera ampliamente cualquiera de tus expectativas, no es razonable lamentarse de su conclusión. El cazador sonrió de forma amistosa cuando avanzó con aire despreocupado para matarme. Primer encuentro. Mi madre me llevó al aeropuerto con las ventanillas del coche abiertas. En Phoenix la temperatura era de 24 grados y el cielo de un azul perfecto y despejado. Me había puesto mi blusa favorita, sin mangas y con broches de presión blancos. La llevaba como gesto de despedida. Mi equipaje de mano era un impermeable. En la península de Olympic, al noroeste del estado de Washington, existe un pueblecito llamado Forks, cuyo cielo casi siempre permanece nublado. En esta insignificante localidad llueve más que en cualquier otro sitio de los Estados Unidos. Mi madre se escapó conmigo de aquel lugar y de sus tenebrosas sombras cuando yo apenas tenía unos meses. Me había visto obligada a pasar allí un mes cada verano hasta que por fin me impuse al cumplir los 14 años. Así que, en vez de eso, los 3 últimos años, Charlie, mi padre, había pasado sus 2 semanas de vacaciones conmigo en California. Y ahora me exiliaba a Forks, un acto que me aterraba, ya que detestaba ese lugar. Adoraba Phoenix, me encantaba el sol, el calor abrasador y la vitalidad de una ciudad que se extendía en todas las direcciones. Vela, me dijo mi mamá por enésima vez antes de subir al avión, no tienes por qué hacerlo. Mi madre y yo nos parecemos mucho, salvo por el pelo corto y las arrugas de la risa. Tuve un ataque de pánico cuando contemplé sus ojos grandes e ingenuos. ¿Cómo podía permitir que se las arreglara sola? Ella, que era tan cariñosa, caprichosa y atolondrada. Ahora tenía Phil, por supuesto, por lo que probablemente se pagarían las cuentas, habría comida en el refrigerador y gasolina en el depósito del coche. Y podría recurrir a él cuando se encontrara perdida, pero aún así... Es que quiero ir, le mentí. Siempre se me ha dado muy mal eso de mentir, pero había dicho esa mentira con tanta frecuencia en los últimos meses que ahora casi sonaba convincente. Saluda a Charlie de mi parte, dijo con resignación. Sí, lo haré. Te veré pronto, insistió. Puedes regresar a casa cuando tú quieras. Volveré tan pronto como me necesites. Pero en sus ojos vi el sacrificio que le significaba esa promesa. No te preocupes por mí, le pedí. Todo irá estupendamente. Te quiero, mamá. Me abrazó con fuerza durante un minuto. Luego subí al avión y ella se fue. Para llegar a Forks tenía por delante un vuelo de 4 horas de Phoenix a Steele y desde allí a Port Angeles, 1 hora más en avioneta y otra más en coche. No me desagrada volar, pero me preocupaba un poco pasar 1 hora en el coche con Charlie. Lo cierto es que Charlie había aceptado bastante bien todo aquello. Parecía realmente complacido de que por primera vez fuera a vivir con él de forma más o menos permanente. Ya me había inscrito en la escuela y me iba a ayudar a comprar un coche, pero estaba convencida de que iba a sentirme incómoda en su compañía. Ninguno de los dos éramos muy habladores, que digamos. Y de todos modos tampoco tenía nada que contarle. Sabía de que mi decisión lo hacía sentirse un poco confuso.
ya que, al igual que mi madre, yo nunca había ocultado mi aversión hacia Forks. Estaba lloviendo cuando el avión aterrizó. No lo consideré un presagio, simplemente era inevitable. Ya me había despedido del sol. Charlie me esperaba en la patrulla, lo cual no me extrañó. Para las buenas gentes de Forks, Charlie es el jefe de policía Swan. La principal razón de querer comprarme un coche, a pesar de lo escaso de mis ahorros, era que me negaba rotundamente a que me llevara por todo el pueblo en un coche con luces rojas y azules en el techo. No hay nada que haga más lenta la velocidad del tráfico que un poli. Charlie me abrazó torpemente con un solo brazo cuando bajaba a tropicones la escalerilla del avión. «Me alegro de verte, Bella», dijo con una sonrisa al mismo tiempo que me sostenía firmemente. «Apenas has cambiado. ¿Cómo está René?» «Mamá está bien. Yo también me alegro de verte, papá». No podía decirle Charlie a la cara. Traía pocas maletas. La mayoría de mi ropa de Arizona era demasiado ligera para llevarla en Washington. Mi madre y yo habíamos hecho un fondo común con nuestros recursos para complementar mi guardarropa de invierno, pero a pesar de todo era escaso. Todas cupieron fácilmente en la cajuela de la patrulla. «Localicé un coche perfecto para ti y muy barato», anunció, una vez que nos pusimos los cinturones de seguridad. «¿Qué tipo de coche?», desconfié de la manera en que había dicho «un coche perfecto para ti», en lugar de simplemente un coche perfecto. «Bueno, es un Chevy, para ser exactos». «¿Dónde la encontraste?». «¿Te acuerdas de Billy Black, el que vivía en La Push?». La Push es una pequeña reserva india situada en la costa. «No, solía venir de pesca con nosotros durante el verano», me explicó. «Por eso no me acordaba de él. Se me da bien olvidar las cosas dolorosas e innecesarias». «Ahora está en una silla de ruedas», continuó Charlie, cuando no respondí, «por lo que no puede conducir y me propuso venderme su camioneta. Es una ganga». «¿De qué año es?». Por la forma en la que le cambió la cara, supe que era la pregunta que no deseaba oír. «Bueno, Billy ha realizado muchos arreglos en el motor. En realidad tampoco tiene tantos años. Esperaba que no me subestimara tanto como para creer que iba a dejar pasar el tema así nada más». «¿Cuándo la compró?». «En 1984, creo». «¿Y era nuevo entonces?». «En realidad no. Creo que era nuevo a principios de los 70 y a lo mejor a finales de los 50, confesó con timidez. «Papá, por favor, no sé nada de coches. No podría arreglarlo si se descompusiera y no me puedo permitir pagar un taller». «Nada de eso, Bella. El cacharro funciona a las 1000 maravillas. Hoy en día no los fabrican tan buenos». «¿El cacharro?», repetí para mis adentros. Al menos tenía posibilidades como apodo. «¿Y qué entiendes por barato?». Después de todo, ese era el punto en el que yo no iba a ceder. «Bueno, cariño, te lo compré como regalo de bienvenida». Charlie me miró de reojo con rostro expectante. «Vaya, gratis. No tenías que hacerlo, papá. Iba a comprarme un coche. No me importa, quiero que estés a gusto aquí». Charlie mantenía la vista fija en la carretera mientras hablaba. Se sentía incómodo al expresar sus emociones en voz alta. Yo lo había heredado de él, de ahí que también mirara hacia la carretera cuando le respondí. «Es estupendo, papá. Gracias, te lo agradezco, de veras». Resultaba innecesario añadir que era imposible estar a gusto en Forks, pero él no tenía por qué sufrir conmigo. «Y a caballo regalado no le veas el diente ni el motor». «Bueno, de nada. Eres bienvenida», masculló, avergonzado por mis palabras de agradecimiento. Intercambiamos unos pocos comentarios más sobre el tiempo, que era húmedo, y básicamente esa fue toda la conversación. Miramos a través de las ventanillas en silencio. El paisaje era hermoso, por supuesto, no podía negarlo. Todo era de color verde, los árboles, los troncos cubiertos de musgo, el dosel de ramas que colgaba de los mismos, el suelo cubierto de helechos.
Incluso el aire que se filtraba entre las hojas tenía un matiz de verdor. Era demasiado verde, un planeta alienígena. Finalmente llegamos al hogar de Charlie. Vivía en una casa pequeña de 2 habitaciones que compró con mi madre durante los primeros días de su matrimonio. Esos fueron los únicos días de su matrimonio, los primeros. Allí, estacionado en la calle delante de una casa que nunca cambiaba, estaba mi nueva camioneta. Bueno, nueva para mí. La pickup era de un rojo desvaío, con guardajos grandes, redondos y aspecto bulboso. Para mi enorme sorpresa, me encantó. No sabía si funcionaría, pero no podía imaginarme al volante. Además, era uno de los modelos de hierro sólido que jamás sufren daños. La clase de vehículos que ves en un accidente de tráfico con la pintura intacta y rodeado de los trozos del coche extranjero que acaba de destrozar. Caramba, papá, me encanta. Gracias. Ahora el día de mañana parecía bastante menos terrorífico. No me vería en la distintiva de elegir entre caminar 3 kilómetros bajo la lluvia hasta la escuela o dejar que el jefe de policía me llevara en la patrulla. Me alegra que te guste, dijo Charlie con voz áspera, nuevamente avergonzado. Subir todas mis cosas hasta el primer piso requirió un solo viaje escaleras arriba. Tenía la habitación de la cara oeste, la que daba al patio delantero. Conocía bien la habitación. Había sido la mía desde que nací. El suelo de madera, las paredes pintadas de azul claro, el techo de 2 aguas, las cortinas de encaje y amarillentas flaqueando las ventanas. Todo aquello formaba parte de mi infancia. Los únicos cambios que había introducido Charlie se limitaron a sustituir la cuna por una cama y añadir un escritorio cuando crecí. Encima de este había una computadora de segunda mano con el cable del módem engrapado al suelo hasta la toma del teléfono más próxima. Mi madre lo había estipulado de este modo para que estuviéramos en contacto con facilidad. La mecedora que tenía desde niña aún seguía en el rincón. Solo había un pequeño baño en lo alto de las escaleras que debía compartir con Charlie. Intenté no darle muchas vueltas al asunto. Una de las cosas buenas que tiene Charlie es que no se queda revoloteando a tu alrededor. Me dejó sola para que deshiciera mis maletas y me instalara. Una hazaña que hubiera sido absolutamente imposible para mi madre. Resultaba genial estar sola, no tener que sonreír ni poner buena cara. Fue un respiro que me permitió contemplar a través del cristal la cortina de lluvia con desaliento y derramar algunas lágrimas. No estaba de humor para llorar largo y tendido. Eso podía esperar hasta que me acostara y me pusiera a reflexionar sobre lo que me aguardaba al día siguiente. La aterradora matrícula de estudiantes de la escuela de Forks era de solo 357, ahora 358. Solamente en tercer año en mi escuela de Phoenix había más de 700 alumnos. Todos los jóvenes de por aquí se habían criado juntos y sus abuelos habían aprendido a caminar juntos. Yo sería la chica nueva de la gran ciudad. Una curiosidad, un bicho raro. Tal vez podía utilizar eso a mi favor si tuviera el aspecto que se espera de una chica de Phoenix, pero físicamente no encajaba en modo alguno. Debería ser alta, rubia, de tez bronceada, una jugadora de voleibol o quizá una admiradora. Todas esas cosas propias de quienes viven en el Valle del Sol. Por el contrario, mi piel era blanca como el marfil, a pesar de las muchas horas de sol en Arizona, sin tener siquiera la excusa de unos ojos azules o un pelo rojo. Siempre he sido delgada, pero más bien flojucha y desde luego no una atleta. Me faltaba la coordinación suficiente para practicar deportes sin hacer el ridículo o dañar a alguien, a mí misma o a cualquiera que estuviera demasiado cerca. Después de colocar mi ropa en el viejo tocador de madera de pino, me llevé el neceser al baño para asearme tras un día de viaje.
Contemplé mi rostro en el espejo mientras me cepillaba el pelo, enredado y húmedo. Tal vez se debería a la luz, pero ya tenía un aspecto más cetrino y menos saludable. Puede que tenía una piel bonita, pero es muy clara, casi traslúcida, por lo que su apariencia depende del color del lugar, y en Forks no había color alguno. Mientras me enfrentaba a mi pálida imagen en el espejo, tuve que admitir que me engañaba a mí misma. Jamás encajaría, y no solo por mis carencias físicas, sino me había hecho un huequito en una escuela de 3,000 alumnos. ¿Qué posibilidades iba a tener aquí? No sintonizaba bien con la gente de mi edad. Bueno, lo cierto es que no sintonizaba bien con la gente. Punto. Ni siquiera mi madre, la persona con quien tenía mayor proximidad, estaba en armonía conmigo. No íbamos por el mismo carril. A veces me preguntaba si veía las cosas que el resto del mundo. Tal vez la cabeza no me funcionaba como es debido, pero la causa no importaba, solo el efecto, y mañana no sería más que el comienzo. Aquella noche no dormí bien, ni siquiera cuando dejé de llorar. El siseo constante de la lluvia y el viento sobre el techo no aminoraba jamás, hasta convertirse en un ruido de fondo. Me tapé la cabeza con la vieja y descolorida colcha y luego añadí la almohada, pero no conseguí conciliar el sueño antes de medianoche. Cuando al fin la lluvia se convirtió en un fino chipi-chipi, a la mañana siguiente, lo único que veía a través de la ventana era una densa niebla y sentí que la claustrofobia se apoderaba de mí. Aunque nunca se podía ver el cielo, parecía una jaula. El desayuno con Charlie se desarrolló en silencio. Me deseó suerte en la escuela. Le di las gracias, aun sabiendo que sus esperanzas eran vanas. La buena suerte solía esquivarme. Charlie se marchó primero, directo a la comisaría, que era su esposa y su familia. Examiné la cocina después de que se fue, todavía sentada en una de las 3 sillas, ninguna de ellas a juego, junto a la vieja mesa cuadrada de roble. La cocina era pequeña, con paneles oscuros en las paredes, gabinetes amarillo chillón y un suelo de linóleo blanco. Nada había cambiado. Hacía 18 años mi madre había pintado los armarios con la esperanza de introducir un poco de luz solar en la casa. Había una hilera de fotos encima de la pequeña chimenea de la sala, que colindaba con la cocina y era del tamaño de una caja de zapatos. La primera foto era de la boda de Charlie con mi madre en Las Vegas, y luego la que nos tomó a los 3 una amable enfermera del hospital donde yo nací, seguida por una sucesión de mis fotos escolares hasta el año pasado. Verlas me resultaba muy embarazoso. Tenía que convencer a Charlie de que las pusiera en otro sitio, al menos mientras yo viviera aquí. Era imposible permanecer en aquella casa y no darse cuenta de que Charlie no se había repuesto de la pérdida de mi madre. Eso me hizo sentir incómoda. No quería llegar demasiado temprano a la escuela, pero no podía permanecer en la casa más tiempo, por lo que me puse el impermeable tan grueso que recordaba a uno de esos trajes que se emplean en caso de peligro biológico, y me encaminé hacia la llovizna. Aún chipeaba, pero no lo bastante para que me calara mientras buscaba la llave de la casa, que siempre estaba escondida debajo del alero que había junto a la puerta y cerrada. El ruido de mis botas de agua nuevas resultaba desquiciante. Añoraba el crujido habitual de la grava al caminar. No pude detenerme a admirar de nuevo el vehículo, como deseaba, y me apresuré a escapar de la húmeda neblina que se arremolinaba sobre mi cabeza y se agarraba al pelo por debajo de la capucha. Dentro de la cabina estaba cómoda y seca. Era obvio que Charlie y Billy debían de haberla limpiado, pero la tapicera café de los asientos aún olía tenuentemente a tabaco, gasolina y menta. La pick-up arrancó a la primera, con gran alivio por mi parte, aunque en medio de un gran estruendo, y luego hizo mucho ruido mientras avanzaba. Bueno, una pick-up tan antigua debe de tener algún defecto. La anticuada radio funcionaba
añadió que no me esperaba. Fue fácil localizar la escuela, pese a no haber estado antes. El edificio se hallaba, como si todo lo demás en el pueblo, junto a la carretera. No resultaba obvio que fuera una escuela, solo me detuve gracias al cartel que indicaba que se trataba de la escuela de Forks. Se parecía a un conjunto de esas casas de intercambio en época de vacaciones construidas con ladrillos de color rojo. Había tantos árboles y arbustos que a primera vista no podía verlo en su totalidad. ¿Dónde estaba el ambiente?, me pregunté con nostalgia. ¿Dónde estaban las alambradas y los detectores de metales? Me estacioné frente al edificio, encima de cuya entrada había un cartelito que decía Oficina Principal. No vi otros coches allí, por lo que estuve segura de que estaba en zona prohibida, pero decidí que iba a pedir indicaciones en lugar de dar vueltas bajo la lluvia como una tonta. De mala gana salí del auto calientito y recorrí un sendero de piedra flanqueado por setos oscuros. Respiré hondo antes de abrir la puerta. En el interior había más luz y hacía más calor de lo que esperaba. La oficina era pequeña, una salita que estaba con sillas pegables acolchonadas, una vasta alfombra con motas anaranjadas, noticias y premios pegados sin orden ni concierto en las paredes y un gran reloj que hacía tic-tac de forma ostensible. Las plantas crecían por doquier en sus macetas de plástico, por si no hubiera suficiente vegetación afuera. Un mostrador alargado dividía la habitación en dos, con cestas metálicas llenas de papeles encima y anuncios de colores chillones pegados en el frente. Detrás del mostrador había 3 escritorios. Una pelirroja recordeta con lentes se sentaba en uno de ellos. Llevaba una camiseta morada que de inmediato me hizo sentir que yo iba demasiado elegante. La mujer pelirroja alzó la vista. ¿Te puedo ayudar en algo? Soy Isabel Swan, le informé, y de inmediato advertí que en su mirada un atisbo de reconocimiento. Me esperaban. Sin duda había sido el centro de los chismorreos. La hija de la caprichosa exmujer del jefe de policía al fin regresaba a casa. Por supuesto, dijo. Rebuscó entre los documentos, precariamente apilados hasta encontrar lo que buscaba. Precisamente aquí tengo el horario de tus clases y un plano de la escuela. Trajo varias hojas al mostrador para enseñármelas. Repasó todas mis clases y marcó el camino más idóneo para cada una en el plano. Luego me entregó el comprobante de asistencia para que lo firmara cada profesor y se lo devolviera al finalizar las clases. Me dedicó una sonrisa y, al igual que Charlie, me dijo que esperaba que me gustara Forks. Le devolví la sonrisa más convincente posible. Los demás estudiantes comenzaban a llegar cuando regresé a la pick-up. Lo seguí, me uní a la fila de coches y conduje hasta el otro lado de la escuela. Fue un alivio comprobar que casi todos los vehículos tenían algunos más de años que el mío. Ninguno era ostentoso. En Phoenix vivía en uno de los pocos barrios pobres del distrito. Era habitual ver un Mercedes nuevo o un Porsche en el estacionamiento de los estudiantes. El mejor coche de los que allí había era un flamante Volvo y destacaba. Aún así apagué el motor en cuanto me estacioné en una plaza libre, para que el estruendo no atrajera la atención de los demás sobre mí. Examiné el plano en la camioneta, intentando memorizarlo con la esperanza de no tener que andar consultando todo el día. Lo guardé en la mochila, me la eché al hombro y respiré hondo. Puedo hacerlo. Me mentí sin mucha convicción. Nadie te va a morder. Al final suspiré y salí del coche. Mantuve la cara escondida bajo la capucha y caminé hasta la acera abarrotada de jóvenes. Observé con alivio que mi sencilla chaqueta negra no llamaba la atención. Una vez pasada la cafetería, el edificio número 3 resultaba fácil de localizar, ya que había un gran 3 pintado en negro sobre un fondo blanco con forma de cuadrado en la esquina del lado oeste. Noté que mi respiración se acercaba a hiperventilación al aproximarse a la puerta. Para normalizarla, contuve el aliento y entré detrás de 2 personas que llevaban impermeables de estilo unisex.
El aula era pequeña. Los alumnos que tenía delante se detenían en la entrada para colgar sus abrigos en unas perchas. Había varias, los imité. Se trataba de 2 chicas, una rubia de tez clara como la porcelana y otra también pálida, de pelo castaño claro. Al menos mi piel no será nada excepcional aquí. Entregué el comprobante al profesor, un hombre alto y calvo, al que la placa que descansaba sobre su escritorio identificaba como el señor Manson. Se quedó mirándome embobado al leer mi nombre, pero no me dedicó ninguna palabra de aliento. Y yo, por supuesto, me puse colorada como un tomate, pero al menos me envió a un pupitre vacío al fondo del salón sin presentarme al resto de los compañeros. A estos les resultaba difícil mirarme al estar sentada en la última fila, pero se las arreglaron para conseguirlo. Mantuve la vista clavada en la lista de lecturas que me había entregado el profesor. Era bastante básica. Los había leído a todos, lo cual era cómodo y aburrido. Me pregunté si mi madre me enviaría la carpeta con los antiguos trabajos de clase o si creería que la estaba engañando. Recreé nuestra discusión mientras el profesor continuaba con su discurso. Cuando sonó el zumbido casi nasal del timbre, un chico flacucho, con acné y pelo grasiento, se inclinó desde un pupitre al otro lado del pasillo para hablar conmigo. «Tú eres Isabella Swan, ¿verdad?» Parecía demasiado amable, el típico miembro de un club de ajedrez. «Vela», le corregí, en un radio de 3 sillas. Todos se volvieron para mirarme. «¿Dónde tienes la siguiente clase?», preguntó. Tuve que comprobarlo con el programa que tenía en la mochila. Historia con Jefferson, en el edificio 6. Mirara hacia donde mirara, había ojos curiosos por doquier. «Voy al edificio 4. Podría mostrarte el camino». Demasiado amable, sin duda. «Me llamo Eric», añadió. Sonreí con timidez. «Gracias». Recogimos nuestros abrigos y nos adentramos en la lluvia, que caía con más fuerza. Hubiera jurado que varias personas nos seguían lo bastante cerca para escuchar con disimulo. Esperaba no estar volviéndome paranoica. «Bueno, es muy distinto de Phoenix, ¿eh?», preguntó. «Mucho. Ahí no llueve a menudo, ¿verdad?». 3 o 4 veces al año». «Vaya, no me lo puedo ni imaginar». «Hace mucho sol», le expliqué. «¿No te ves muy bronceada?». «Es la sangre albina de mi madre». Me miró con aprensión. Suspiré. No parecía que las nubes y el sentido del humor combinaran demasiado bien. Después de estar varios meses aquí, habría olvidado cómo emplear el sarcasmo. Pasamos junto a la cafetería de camino hacia los edificios de la zona sur, cerca del gimnasio. Eric me acompañó hasta la puerta, aunque podía identificarla perfectamente. «En fin, suerte», dijo cuando rocé el picaporte. «Tal vez coincidamos en alguna otra clase». Parecía esperanzado. Le dediqué una sonrisa que no prometía nada y entré. El resto de la mañana transcurrió de forma similar. Mi profesor de trigonometría, el señor Barner, a quien había odiado de todos modos por la materia que enseñaba, fue el único que me obligó a permanecer delante de toda la clase para presentarme a mis compañeros. Balbuceé, me sonrojé y tropecé con mis propias botas al volver a mi pupitre. Después de 2 clases empecé a reconocer varias caras en cada materia. Siempre había alguien con más valor que los demás que se presentaba y me preguntaba si me gustaba Forks. Procuré actuar con diplomacia, pero por lo general mentí mucho, al menos no necesité el plano. Una chica se sentó a mi lado, tanto en clase de trigonometría como de español, y me acompañó a la cafetería para almorzar. Era muy pequeña, varios centímetros por debajo de mí, 1,70. Pero casi alcanzaba mi estatura gracias a su oscura melena de rizos alborotados. No me acordaba de su nombre, por lo que me limité a sonreír mientras parloteaba sobre los profesores y las clases. Tampoco intenté comprenderlo todo. Nos sentábamos hasta el final de una larga mesa con varias de sus amigas, a quienes me presentó. Se me olvidaron los nombres
de todas en cuanto los pronunció. Parecían orgullosas por tener el valor de hablar conmigo. El chico de la clase de lengua y de literatura, Eric, me saludó desde el otro fondo de la cafetería. Y allí estaba, sentada en el comedor, intentando hablar y en la conversación con 7 desconocidas llenas de curiosidad cuando los vi por primera vez. Se sentaban en un rincón de la cafetería, al otro extremo de donde yo me encontraba. Eran 5. No platicaban ni comían, pese a que todos tenían delante una charola de comida. No me miraban de forma estúpida como casi todos los demás, por lo que no había peligro. Podía estudiarlos sin temor a encontrarme con un par de ojos excesivamente interesados, pero no fue eso lo que atrajo mi atención. No se parecían lo más mínimo a ningún otro estudiante. De los 3 chicos, uno era fuerte, tan musculoso que parecía un verdadero levantador de pesas y de pelo oscuro y rizado. Otro, más alto y delgado. Era igualmente musculoso y tenía el cabello color miel. El último era desgarbado, menos corpulento, y su pelo castaño dorado estaba despeinado. Tenía un aspecto más juvenil que los otros 2, que podrían estar en la universidad o incluso ser profesores aquí en vez de estudiantes. Las chicas eran 2 polos opuestos. La más alta era escultural, tenía una figura preciosa, de tipo que se ve en la portada del número dedicado a trajes de baño de la revista Sport, y con el que todas las chicas pierden buena parte de su autoestima, solo por estar cerca. Su pelo rubio caía en cascada hasta la mitad de la espalda. La chica baja tenía aspecto de duendecillo, de facciones finas, un fideo. Su pelo corto era rebelde, con cada punta señalando en una dirección distinta, de un negro intenso. Aún así, todos se parecían muchísimo. Eran blancos como la cal, los estudiantes más pálidos de cuantos vivían en aquel pueblo sin sol, más pálidos que yo, que soy albina. Todos tenían ojos muy oscuros, a pesar de la diferente gama de colores de los cabellos y ojeras lilas, similares al morado de los hematomas. Era como si todos padecieran de insomnio o se estuvieran recuperando de una fractura de nariz, aunque sus narices, al igual que el resto de sus facciones, eran rectas, perfectas, simétricas. Pero nada de eso era el motivo por el que no conseguía apartar la mirada. Continué mirándolos, porque sus rostros, tan diferentes y tan similares al mismo tiempo, eran de una belleza inhumana y devastadora. Eran rostros como nunca esperas ver, excepto tal vez en las páginas retocadas de una revista de moda o pintadas por un artista antiguo, como el semblante de un ángel. Resultaba difícil decidir quién era más bello, tal vez la chica rubia perfecta o el joven de pelo castaño dorado. Los 5 desviaban la mirada los unos de los otros, también del resto de los estudiantes y de cualquier otra cosa. Hasta donde pude colegir, la chica más pequeña se levantó con la charola, el refresco sin servir y sin abrir, la manzana sin morder, y se alejó con un trozo grácil, veloz, propio de un corcel desbocado. Asombrada por sus pasos de ágil bailarina, la contemplé vaciar su charola y deslizarse por la puerta trasera a una velocidad superior a lo que había considerado posible. Miré rápidamente a los otros, que permanecían sentados inmóviles. ¿Quiénes son esos?, pregunté a la chica de la clase de español, cuyo nombre se me había olvidado. Y de repente, mientras ella alzaba los ojos para ver a quiénes me refería, aunque probablemente ya lo supiera con la intención de mi voz, el más delgado y de aspecto más juvenil la miró. Durante una fracción de segundo se fijó en mi vecina y después sus ojos oscuros se posaron sobre los míos. Él desvió la mirada rápidamente, aunque más deprisa que yo, ruborizada de vergüenza. Su rostro no denotaba interés alguno en esa mirada furtiva.
Era como si mi compañera hubiera pronunciado su nombre y él, pese a haber decidido no reaccionar previamente, hubiera levantado los ojos en una involuntaria respuesta. Avergonzada, la chica que estaba a mi lado se rió tontamente y fijó la vista en la mesa, igual que yo. Son Edward y Emmett Cullen y Rosalie y Jesper. La que se acaba de marchar se llama Alice Cullen. Todos viven con el Dr. Cullen y su esposa, me respondió con un hilo de su voz. Miré de reojo al chico guapo, que ahora contemplaba con su charola mientras desmijagaba una rosquilla con sus largos y nuevos dedos. Movía la boca muy deprisa, sin abrir apenas sus labios perfectos. Los otros tres continuaron con la mirada perdida, y aún así creí que hablaba en voz baja con ellos. «Qué nombres tan raros y anticuados», pensé. Era la clase de nombres que tenían nuestros abuelos, pero tal vez estuvieran de moda aquí. Quizá fueran los nombres propios de un pueblo pequeño. Entonces recordé que mi vecina se llamaba Jessica, un nombre perfectamente normal. Había 2 chicas con ese nombre en mi clase de historia en Phoenix. Son guapos. Me costó encontrar un término mensurado. «Ya te digo», Jessica asintió mientras soltaba otra risita tonta. «Pero están juntos. Me refiero a Emmett y Rosalie, y a Jesper y Alice. Y viven juntos». Su voz resonó con toda la conmoción y reprobación de un pueblo pequeño. Pero para ser sincera, he de confesar que aquello daría pie a grandes habladurías incluso en Phoenix. «¿Quiénes son los Cullen?», pregunté. «No parecen parientes». «Claro que no. El Dr. Cullen es muy joven. Tendrá entre 20 y muchos, a lo mucho 30 y pocos. Todos son adoptados. Los rubios son hermanos gemelos y los Cullen son su familia adoptiva. Parecen demasiado grandes para estar con una familia adoptiva. Ahora sí, Jesper y Rosalie tienen 18 años, pero han vivido con la señora Cullen desde los 8. Es su tía o algo parecido. Es muy generoso por parte de los Cullen cuidar a todos esos niños siendo tan jóvenes». «Supongo que sí», admitió Jessica, muy a su pesar. Me dio la impresión de que por algún motivo el médico y su mujer no le caían bien. Las miradas que lanzaba en dirección a sus hijos adoptivos supuse que eran celos. Luego, como si con eso disminuyera la bondad del matrimonio, agregó: «Aunque tengo entendido que la señora Cullen no puede tener hijos». Mientras manteníamos esa conversación, dirigía miradas furtivas una y otra vez hacia donde se sentaba aquella extraña familia. Continuaban mirando las paredes y no habían probado un bocado. «¿Siempre han vivido en Forks?», le pregunté. «De ser así, seguro que los habrían visto en alguna de mis visitas durante las vacaciones de verano». «No», dijo con una voz que daba a entender que tenía que ser obvio, incluso para una recién llegada como yo. «Se mudaron aquí hace 2 años. Vinieron de algún lugar de Alaska». Experimenté una punzada de compasión y alivio. Compasión porque, a pesar de su belleza, eran extranjeros y resultaba evidente que no lo admitían. Alivio por no ser la única recién llegada y, desde luego, no la más interesante. Uno de los Cullen, el más joven, levantó la vista mientras yo los estudiaba y nuestras miradas se encontraron, en esta ocasión con una manifiesta curiosidad. Cuando desvié los ojos, me pareció que en los suyos brillaba una expectación insatisfecha. «¿Quién es el chico de pelo cobrizo?», le pregunté. Lo miré de refilón. Seguía observándome, pero no con la boca abierta, a diferencia del resto de los estudiantes. Su rostro reflejó una ligera contrariedad. Volví a desviar la vista. «Se llama Edward»,